Bienvenidos amigos a su programa Práctico y Sencillo. Mi nombre es Lilibet Quintero, soy tallerista de Coldecor Bogotá y hoy quiero reforzarles una técnica que posiblemente ya se ha utilizado mucho al trabajar en madera, pero la idea es que poderla utilizar ahora con este estilo vintage. Es la técnica del decoupage en trabajar con servilletas, pero como podemos ver en los cuadros que tengo a mi derecha, lo podemos utilizar de diferentes maneras, ya que está tan de moda toda la técnica de las flores. Entonces puede ser muy utilizado todas estas servilletas tan bonitas que hay ahorita para trabajar. Bueno amigos, los materiales para trabajar este proyecto son: bueno, entonces lo que voy a trabajar por el momento va a ser la técnica en una tapa de una caja de madera. Entonces lo primero, pues obviamente tenemos que darle, decorar la base. En esta base la podemos decorar con rayas, demás, pero por el momento lo que voy a hacer es básico. Entonces el trabajo siempre al trabajar con madera es no olvidar, tenemos que sellar nuestra superficie, ¿sí? Lijamos primero toda la superficie a trabajar, sellamos. Hay varios selladores en el mercado, la idea es trabajar con productos ecológicos, entonces lo mejor sería trabajar con sellador al agua. Se aplica con pincel suave y luego de que se ha secado, lijamos nuevamente y así hasta que veamos la superficie libre de poros o muy suave para aplicar el acrílico. Como trabajamos con MDF, no tiene tanta porosidad, entonces hace que el trabajo se reduzca un poco. Y obviamente siempre recordar en utilizar buenos materiales, es decir, con unos buenos acrílicos. En este momento yo voy a utilizar el acrílico rosa, que son de los colores vintage que están muy de moda. Entonces mezclo mi pincel y voy a darle toda la base a la caja. Siempre trabajamos con pinceles suaves y más trabajando este tipo de proyectos que hacen que tengan una mejor calidad. Este tipo de pinturas hay muchos acrílicos en el mercado, pero desde que ustedes utilicen una buena marca, hace también que el trabajo sea menos dispendioso porque tienen que darle menos capas de pintura a su proyecto. ¿Sí? A veces, por ejemplo, por utilizar de pronto productos más económicos, tienen que, por lo menos para que coja una buena base, una buena superficie, hay que echarle hasta 5 o 6 capas. Pero, por ejemplo, con el producto que yo estoy utilizando en este momento, con 2 capas es suficiente para poder, para que nos quede perfecto. Ahí se van dando cuenta de cómo va quedando de bonito el color. Obviamente, pues este es solamente el mostrario de cómo verían que tienen que trabajar, siempre con pinceles suaves, y la idea es que cuando trabajamos este tipo de superficie, entonces trabajemos de manera vertical hasta ir difuminando la pintura para que no nos queden excesos de pintura o se vayan a regar. ¿Sí? Entonces hay que dejarlo secar por lo menos 1 hora, aunque este producto es de secado rápido, y luego para poder aplicar la siguiente cobertura. Entonces ahí lo que vamos a hacer es ahora trabajar la tapa. Nuestra base llegaría a quedar así. Entonces ven, totalmente perfecto, bien difuminado todo el color y ya secado totalmente, cuidando específicamente de todos los bordes, ya que esos son los que dan un perfecto acabado a nuestra caja. Vamos a trabajar, a dedicarnos ahora a trabajar la tapa. Entonces ahora, ya teniendo la base totalmente cubierta,
o bien pintada, vamos a trabajar directamente con la tapa, que es donde vamos a utilizar la técnica de hoy. En este caso, humedezco pues obviamente mi pincel. En este caso voy a trabajar con una base blanca. Siempre se tiene que trabajar con bases claras cuando vamos a hacer uso de la servilleta, ya que no necesitamos que se nos cubra totalmente, que se nos vean los colores debajo. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con colores oscuros, como las servilletas con las que vamos a trabajar son tan delicadas o tan delgadas, tiende a verse el color. Y lo que hace es que como que contamine el mismo color de lo que vamos a utilizar con la servilleta. Entonces, vamos a empezar a trabajar, a darle una buena base de pintura. Obviamente, esto primero ha tenido que tener el mismo proceso que hice con la base, que es haber sellado, haber lijado, para que la superficie quede libre de poros y se vea un trabajo mejor realizado. Porque, por ejemplo, si es un regalo o si es para la venta, entre más poros tengan la caja, pues no va a quedar como tan perfecto, y eso habla de que no es como un trabajo bien realizado, ¿sí? Entonces voy haciendo toda la base. Obviamente ya por tiempo en televisión pues ya he adelantado las esquinas, pero entonces así vamos a darle todo el color, ¿sí? La idea es que por lo menos hay que darle unas 2 capas de pintura, ¿sí? Ustedes allá en su casa lo pueden realizar mucho más rápido y dejándolo perfectamente hecho. Utilizar un poquito más acá para que ustedes vean cómo va a ser todo el proceso. Siempre buenos materiales. Y por ejemplo en esta parte que son superficies pues obviamente planas, el trabajo debe ser siempre de manera vertical, hace que la pincelada resbale perfectamente la pintura. Y obviamente les recuerdo que al trabajar con este tipo de superficies se debe trabajar muy suave, pero casi que como si danzara el pincel sobre la pintura, porque si no entonces tendería a correrla y va a quedar como las veticas como hecha por un cepillo. Entonces entre más suave trabaje con la pintura y el pincel, va a quedar un mejor acabado. Entonces digámoslo así, que yo ya lo dejé secar en casa, y ahora después de haberle supuestamente aplicado 2 bases de pintura, vamos a trabajar con el pegante para servilleta. Si ustedes no tienen pegante específicamente para servilleta, pueden hacerlo con pegante blanco, el que se trabajaba en madera. Lo humedecen, por ejemplo, lo deben dejar un poquito más diluido y lo aplican sobre la superficie. La idea siempre es trabajar también al igual con pincel suave, y vamos a cubrir toda nuestra toda nuestra superficie de la tapa. Debemos procurar trabajar rápido porque este tipo de pegante tiende a secarse rápidamente. Entonces vamos a cubrir toda nuestra superficie. Este trabajo es muy bonito, y con esa cantidad de diseños tan hermosos que hay de servilletas, pueden utilizarlo en infinidad de técnicas. La idea de lo que yo quiero trabajar hoy es obviamente recordarla, pero también de trabajarla con apliques, que por ejemplo en este caso ya con la tecnología se hacen muy bonitos diseños que son cortados a láser. Entonces usted, por ejemplo, lleva a su tienda de manualidades o donde hagan corte láser, lleva su DMF, lleva el diseño y se lo pueden cortar tal y como se ve en los cuadros que tengo a mi derecha. Entonces ya teniendo totalmente cubierta la servilleta, la tapa, voy a quitarle las capas que tiene la servilleta. La servilleta por lo regular tiene 3 capas. Entonces yo tengo que retirarle con mucho cuidado la parte de arriba, la suelto
con mucho cuidado, ¿sí ven? Pues tiende a romperse, entonces esto tiene que ser trabajo de mucho cuidado. Ya cuando la tengo lista, entonces busco un pedazo de plástico y voy a ubicarla. En este caso, pues yo lo estoy haciendo en una superficie pequeña para que ustedes lo puedan ver. Ustedes allá, la servilleta casi que hace 3 cuadros de unos 18 centímetros cada uno. Entonces sueltan la servilleta, teniendo mucho cuidado que no nos vaya a quedar ninguna burbuja. Y luego yo lo que hago siempre es utilizar un plástico transparente para que vean cómo va a ser mi trabajo. Entonces lo coloco sobre la superficie y me ayudo con el papel que sobró. Y lo que hacemos es simplemente ayudarme a oprimir en todo lado, cosa que se adhiera bien a la pintura. Aquí se tiende a contaminar un poquito porque yo lo que hice fue, no dejé secar muy bien la pintura, sino de una vez, pues por tiempo en televisión, apliqué un pegante. Entonces allá con tiempo lo pueden hacer, mucho cuidado, dejan secar y se van a dar cuenta que se contamina menos. Esto obviamente cuidando muy bien cada esquina. Así. Y luego, cuando ya sentimos que lo hemos dispersado por todo lado, vamos a levantar con mucho cuidado el pegante, el plástico. Entonces ahí ya tenemos, es casi como si lo hubiéramos pintado, pero reduce obviamente todo el tiempo de trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para retirar lo que nos sobra de la servilleta? Pueden coger ustedes en casa una lima o la lija y empezamos a retirar el exceso de la servilleta. Así, muy fácilmente, siempre sobre la esquina. Hay superficies que, por ejemplo, ahorita vienen como que les hacen una curvita a la tapa, entonces ustedes allá pueden simplemente verificar cuando hagan su proyecto si ustedes quieren que vaya desde la curvita, por decir algo. Si nosotros lo vemos acá, por ejemplo, en el cuadrito, esta tiene una pestaña, entonces yo podría trabajar mi servilleta hasta antes de la pestaña o cubriéndola. Entonces ya eso ya es decisión del proyecto que ustedes quieran, pero que simplemente busquen una esquina para que puedan retirar el exceso. ¿Sí? Así. Vamos a retirarlo todo, cubriendo toda la superficie. A veces es mejor como con una lima, porque eso depende también del calibre de lija que ustedes utilicen. Entonces, miren que llega el trabajo, queda muy perfecto y se ve bastante bonito, parece como si uno lo hubiera pintado, porque eso es lo que nosotros con cada técnica que hagamos en madera o en manualidades, eso debe ser casi que quede obviamente muy perfecto el trabajo, como si hubiera sido por una máquina. Aunque pues obviamente tenemos que tener cuidado en el sentido de que, por ejemplo, ustedes hacen hoy una manualidad y a veces simplemente con el carácter que tenga de pronto ese día, por más de que quiera hacerla igual, es difícil que salga exactamente igual a la primera que usted hizo. Que eso es lo bonito del trabajo en manualidades, donde usted se puede expresar adecuadamente con cada uno de sus proyectos, hasta muchas veces de la manera, hasta el mínimo que tenga, o de pronto el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno resina, cuando lo hace con humedad o cuando lo hace en un día seco, caluroso. A veces el terminado también es diferente. Entonces, como pueden ver, es muy rápido, muy fácil de hacer, tal y como se llama nuestro programa, y queda un acabado muy perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Como lo hicimos con la lija, entonces tiende a quitar un poco la pintura de las esquinas. Entonces volvemos a mi pintura y vamos a cuidar de pronto donde la retiramos, o que a veces quedan como unas ciertas pelucitas de la misma servilleta, para que el trabajo nos quede mucho mejor. ¿Ven? Se ve muy bonito el trabajo y muy fácil de hacer, insisto, hay miles de diseños.
Yo, por ejemplo, como en este caso escogí una servilleta de flores que está tan de moda ahorita todo el tema de las flores, entonces por eso fue que escogí mi base rosada. ¿Sí? Y así, ustedes allá lo van haciendo, obviamente con más cuidado en su casa, pero la idea es trabajar de esta manera la técnica. Ya dejándolo entonces secar totalmente, entonces lo que voy a hacer es con mucho cuidado aplicarle primero una capa de sellador. Eso hace que primero la servilleta pues tenga un acabado mucho más brillante. Y segundo, que se cuide de los cambios de humedad y demás. Luego de haberle aplicado todo el sellador, ustedes se van a dar cuenta ahorita como al aplicarlo va casi que a levantar el color. Se van a ver mucho más fuerte los colores y va a dar un mejor acabado. Ese sellador hay que aplicarlo muy bien en las esquinas precisamente para que cuide que no se nos vaya a levantar la servilleta. Así lo vamos cubriendo, una capa suave por toda la superficie, y cuando ya haya secado, obviamente entonces la idea es que ustedes hay que aplicarle por lo menos unas 2 capas de laca. Ya de ahí, si ustedes quieren aplicarle resina, plastificarlo, pues eso hace que simplemente nuestro trabajo pues obviamente quede mucho más perfecto. Así prácticamente queda como si hubiéramos pintado nuestro proyecto. Entonces dejamos secar, nos cuenta que lo hubiéramos dejado entonces ya con la laca, y les quiero mostrar entonces cómo se trabaja esta técnica ya con los apliques que están hechos. En este caso, por ejemplo, en los cuadros que realicé, en el cuadro del angelito, ese es el fondo con una servilleta. Y en este que está haciendo como un portallaves, solamente la parte de abajo tendría servilleta, pero hace un juego entre todas las técnicas o diferentes técnicas que hay en madera. Eso hace que obviamente nuestro trabajo sea aún más bonito. Ya es de acuerdo a la creatividad, que esa pues obviamente no tiene límites, simplemente es como usted lo quiera diseñar. Ya teniéndolo adelantado, mi caja tiene que llegar a quedar hasta este punto. Yo entonces, como lo hice en una caja mucho más grande para que ustedes vieran. Y en este caso entonces lo que voy a hacer, le voy a añadir es un aplique que previamente debía haber, lo que hice fue pintarlo y se lo quiero añadir pues a la composición que tiene acá. Entonces dejé en un espacio, como sabía que este iba a quedar en esta servilleta, un espacio sin color o sin diseños en la mitad, entonces ahí es donde voy a colocar mi diseño. Quiero que quede un poquito levantado, entonces le hice unas bases adicionales con un pedacito de foamy o con un pedazo de madera. Ya ustedes escogen ahí y simplemente lo dejan secar, lo colocan ahí. Pues, en otras cajas que he hecho le he colocado diseños de corazones, todo. Como le digo, hay infinidad de diseños que ustedes pueden realizar. En este caso pues escogí fue simplemente una mariposita y ya mi cajita llegaría a quedar así. Como pueden ver, es un trabajo muy bonito y que lo pueden utilizar en infinidad de técnicas. Bueno amigos, es todo por hoy. Cualquier opinión o materiales que ustedes necesiten o demás, preguntas, pueden comunicarse conmigo en mis redes sociales. Estamos siempre dispuestos a enseñarles, a capacitarlos en nuestra institución. Hay diferentes cursos que ustedes pueden aprender, pero esta es una de las técnicas para que la utilicen. Es muy versátil y muy bonita. Esto es todo amigos. Muchas gracias.